Con su permiso, compañera presidenta, compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas de esta 14ª legislatura, selecto público que nos acompaña casi siempre en estas reuniones. Hay debates que intentan ubicar cuáles han sido los acontecimientos históricos más importantes que han habido en la historia de la humanidad. Algunos hablan de Espartaco con su rebelión de esclavos, otros se refieren a temas de carácter teórico, el tema del derecho romano, del derecho griego, el tema del Código de Hammurabi, y hasta hoy los consensos que pudiéramos decir existen es que ha habido dos grandes acontecimientos en el devenir de la humanidad, y uno de ellos es el cristianismo, que ha sido capaz de mantenerse vigente y darle a su nombre toda una época, toda una época, el cristianismo. ¿Y cuáles son las aportaciones del cristianismo? Bueno, son los principios, los valores, que incluye inclusive el principio, el valor del perdón, que casi no se practica. ¿Y cuál es otro de los grandes parteaguas históricos de la humanidad? Bueno, después del cristianismo vienen una serie de sucesos históricos, y en 1789 se da lo que conocemos como la Revolución Francesa. Esta es una revolución burguesa por excelencia, que pretende hacer añicos todo tipo de monarquía autoritaria, absolutista, republicana, constitucionalista, que concentra el poder en un solo individuo y que se convierte en dueños de vidas y haciendas. Y ahí es donde surge otro gran paradigma, es decir, los tres poderes, Montesquieu, Diderot y todos los franceses que ahí aportaron, Rousseau, donde se crea el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y se crean las demandas sociales que deben de ser resueltas para que haya una sociedad con una calidad de vida digna. Y esa triada se encierra en tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, hasta hoy día, ninguna de las sociedades existentes ha podido aplicar como debe de ser ni los principios ni los valores del cristianismo, y tampoco las demandas enarboladas por los que hicieron posible la Revolución Francesa en 1789. Entonces yo haré un intento de explicar qué pienso del cristianismo. Debo reconocer el reto que representa escribir de la Semana Santa, llamada así paradójicamente por su belleza en valores, pues es la Biblia una inconmensurable fuente de valores, y hoy lo cierto es que podemos calcar sus pasajes consumados de antagonismo. Cuánta belleza y cuánto horror reflejan los pasajes bíblicos relativos a esta efeméride. De nuevo, la historia acude como una ciencia al rescate de los valores y un vivo ejemplo de un pasado que nos permite entender con tristeza o con optimismo un presente. Jesús de Nazaret es Dios, es la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús de Nazaret es Señor o es Cordero. Todo gira en torno a la fe, al bien y el mal, la burla, la humillación, el sacrificio, la solidaridad, el construir o salvar o destruir y renunciar.
La figura más sublime de la historia lo constituye Jesús, pero no el Jesús Señor Todopoderoso, sino un Jesús de existencia mundana, pues no compartió nuestro mundo, nuestra tierra, nuestras penas, nuestras esperanzas, para que tergiversemos su espíritu de sacrificio. Jesús también eligió ser socialista, pues fue solidario al elegir una profesión y fue hijo de un carpintero para construir la fe en un mundo convulso, y ello no lo hizo para construir su cruz, ni para renunciar a su fe, a su padre, ni a sus hermanos. El entregarse al sacrificio nos ha hecho tergiversar su ejemplo. El dejar a Dios hacer su voluntad como artífice de nuestros destinos, y con ello erradamente pintamos un mundo de corderos o de ovejas y no un mundo de carpinteros, de artífices y constructores de nuestro destino. Con cuánto desenfado nuestra juventud recita la frase de «qué flojera tengo», o la de nuestros adultos mayores «es la voluntad de Dios», ni modos que luchemos contra eso. Esta Semana Santa, como tantas que han pasado de generaciones en generaciones, nos trae un Jesús de resurrección, una figura que con su sacrificio lavó nuestros pecados y perdonó con 7 frases la maldad, salvando a los devotos y a aquellos que se entregaron a su fe. Y me pregunto, ¿es la fe lo único que salvará al ser humano? Me remonto entonces a algunas de sus últimas 7 frases, porque creo que en ellas se resumen las enseñanzas de un Jesús humano y un Jesús de fe. Primera frase: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Compañeros y compañeras, creo que el mejor modo de rememorar la fecha es trayendo el presente a colación. No puedo evitar el pensar en los párvulos de Ayotzinapa, y no uno, sino 43, o muchos más caídos bajo el mismo sacrificio de hacer eco de la palabra del Señor, el Señor solidario que hizo del pan para todos y de su sangre el vino a multitudes, y no bañó de sangre a sus hijos. Creo que si Jesús habló del fin de la humanidad, debemos estar muy cerca si permitimos el mutismo y terminamos besando como Judas Iscariote la mejilla de nuestros propios asesinos para que reine un futuro de sangre y sea el sacrificio de nuestros jóvenes aquello que alimente el exterminio de la patria, porque aquellos que sí saben lo que quieren y lo que querían nuestros muchachos, ¿dónde queda la devoción de nuestros dirigentes? ¿Ese es el sacrificio que deseamos? Se puede discrepar de múltiples formas, pero no pintar de corderos o de ladrones a los sacrificados por intentar salvar a la patria. Segunda frase: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Compañeros y compañeras, Jesús fue consecuente hasta en el lecho de muerte, pues aún clavado en la cruz, inclinó su rostro a la derecha hacia el ladrón Dimas, quien robaba a los ricos y entregaba a los pobres lo hurtado. Cuando hoy tenemos todo lo contrario, se roba a los pobres y se entrega a los ricos. Y créanme, a ninguno de los primeros se les lleva al paraíso después de vivir en un calvario plagado de ignorancia bajo cultivo. Cuarta frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase refrenda la desolación de un Jesús que en su naturaleza humana se siente abandonado, más se entrega en sacrificio por la humanidad. He aquí la frase de Porfirio Díaz aplicable al caso concreto: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Acaso, compañeros, debemos sacrificarnos inconmensurablemente y llenarnos de fe para justificar nuestras desolaciones o la de nuestros hijos caídos? Creo que debemos repasar nuestra naturaleza humana, pues ya somos muchos abandonados, como los recientes masacrados en el vuelo por el supuesto suicidio de un humano poseído diabólicamente, dirían los idealistas más acérrimos. Quinta frase: tengo sed. Claro que Cristo tenía sed, crucificado bajo el sol, y su sed fue fisiológica, como la sed espiritual anhelada para soportar el dolor y el sacrificio, y ello denota que Cristo pensó en el necesitado y compartió sus sacrificios, mas no solo se nutrió en la propagación del Espíritu. Hoy somos tantos los sedientos que hasta por privatizar el agua nos ha dado, pero no para distribuir a los necesitados, sino para obtener de estos lo que los ahogados de ambición demandan. Sexta frase:
todo está cumplido. Entendió Jesús, culminada su misión, en pura mezcla de agonía y de victoria, pues no deja de sonarme a postergar la victoria por un sacrificio inmediato e inevitable. El conformismo no es que debemos interpretar. Prefiero la resurrección de conciencia y el enfrentamiento bajo el optimismo del espíritu logrado en su máxima expresión. Debemos combatir la renuncia a cambio de una denuncia, de una defensa bajo el hermoso y primer ejemplo de solidaridad, de compartir y de lucha y victoria, pues si en la Biblia Jesús fue llevado como cordero oprimido y afligido, Él no abrió su boca y sí como oveja permaneció mudo ante sus trasquiladores. Su silencio fue un silencio de lucha, mas no de cobardía, mas no de sometimiento, y su resurrección es el espíritu revolucionario que encuentro en Él. Séptima frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase está cargada de confianza en el Padre. ¿Y quién es el Padre sino el mejoramiento humano? La fe de que nosotros los hombres podemos, en respeto a la religión, alcanzar una existencia mejor y posible. Compañeros y compañeras, son muchos los motivos para celebrar la Semana Santa, y estoy seguro que la encomienda de nuestro máximo exponente religioso no fue hecha para que resolvamos en una semana lo que debemos conquistar a diario: el ejemplo por la humildad, la entrega a la existencia humana, el sacrificio personal como ejemplo en contra del conformismo subyacente, la fortaleza de nuestra mente y el poder de la voz y la palabra, el espíritu de lucha y el librarnos de todo mal o pecado partiendo de la autocrítica. Son valores cimeros que hoy pretendemos recordar mientras hacemos el ayuno semanal y tenemos niños que lo hacen a diario. Mientras esos niños no tengan por lo menos una tortilla para llevarse a la boca, mientras exista el hambre, mientras la salud y la educación no sean verdaderas conquistas de México y del mundo, mientras pisemos un suelo de delatores como Judas que masacraron la fe de jóvenes ya inertes, mientras se nos robe lo que nos pertenece, mientras el sacrificio sea solo de los humildes y no de los ladrones que nos desvalijan, mientras todo eso suceda, encuentro que Jesús fue y será un eterno socialista, cuya única fe fue la de lograr un ser humano que no se persignara bajo el temor, sino que hiciera del ejemplo y la acción un dar al prójimo lo que es del prójimo. Basta ya de corderos y señores, basta ya de oportunistas que se persignan bajo la cruz de la hipocresía semanal. Eliminemos el ayuno perenne de los hambrientos y más necesitados. Que viva el ejemplo y el afán de lucha y reclamo de Jesús de Nazaret. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos, como los 43 de Ayotzinapa. Es cuanto.